Muy bien. Iniciamos entonces. Muy bien. Buenas noches a todos. Gracias por estar acá y tomarse un poquito de su tiempo para venir a esta charla que vamos a tener con Daniela. Mi nombre es Félix Alejandro Murga y formo parte integro de la Comisión de Educación en Línea de FLASIC. Y con esta actividad de hoy vamos a inaugurar los jueves, que habitualmente tenemos actividad durante todo el año. Eh, La comisión en línea está formada por el doctor Marco Bailón, la doctora Karina de Jafar y quien les habla. Hoy vamos a tener un tema que la verdad nos apasiona a todos los que hacemos simulación y aparte potente, ¿no? Que es el debriefing. Para eso hemos convocado a una experta, a la doctora Daniela Samaniego Lara, que les voy a contar un poquito su currículum. Eh, Buenas noches, Daniela. Un gusto Hola, ¿qué tenerte. tal? Muchas gracias. Es, es médica pediatra que tiene con una sólida formación en educación y simulación clínica. Tiene hecho una maestría en educación en ciencias de la salud de la Universidad de Barcelona. Es diplomada en docencia universitaria para profesionales de la salud de la Universidad Católica de Chile. Desde el año 2016 gestiona la clínica de simulación de la Universidad Científica del Sur, donde además se desempeña como docente e instructora en simulación clínica. Además es instructora certificada de BLS de la American Heart Association e instructora en simulación certificada por EUSIM, nivel 1, y además ha realizado cursos en la Universidad del Desarrollo de Santiago de Chile. Bueno, Daniela, un gusto tenerte, como ya dije, y bueno, vamos a hablar a charlar contigo, que eres una experta desde el año 2016, ya estás en la simulación y continúas, entonces queremos hacerte algunas preguntas, charlar sobre debriefing. ¿Te parece bien? Y muchísimas gracias por la invitación, Félix, y a todo el comité. Bueno, empezar diciendo que no me considero una experta, que creo que esto es algo que se va desarrollando en el tiempo y siempre uno sigue evolucionando, sigue cambiando, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias también por la presentación y bueno, empecemos con esto, va a estar muy interesante hablar de debriefing. Bueno, yo con la comisión hemos preparado algunas preguntas, igual después vos agregás lo que a vos te parezca y después vamos a abrir las preguntas al público, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué entiendes por debriefing y cuál ha sido tu experiencia con esta herramienta? Bueno, el debriefing, que es lo que nos junta el día de hoy, ¿no? Digamos, una parte muy importante en la simulación. Digamos que muchos la consideran como lo más importante de la simulación, ¿no? Es la actividad o el tiempo que le dedicamos luego de haber tenido el evento, que puede ser una simulación, la mayoría estamos en la parte de educación, puede ser luego de una simulación o hasta de una situación crítica real, ¿no? Y ese momento posterior a esta situación que vamos a dedicarla para justamente hacer un análisis reflexivo sobre el contenido, sobre lo que ha pasado, ¿no? Y tratar de revisar estos eventos para poder reflexionar, para ver, identificar los errores, las oportunidades de mejora. Y de alguna manera todo eso nos permita reflexionar y el objetivo es justamente mejorar el desempeño en situaciones posteriores, ¿no? Entonces, nada, esto es muy importante para consolidar el aprendizaje, ¿no? A todos nos gusta la simulación porque tenemos que hacer mucho, estamos como siempre como actuando, como siendo los mismos alumnos, ¿no? Si es que pasan simulaciones, están con pacientes, hacen distintas situaciones, pero sin embargo, si no se da esa reflexión posterior o ese momento en el que nos dedicamos a ver qué fue lo que sucedió y tratar de entenderlo, ¿no? Y de poder corregir, realmente si no hay esa reflexión, el aprendizaje no es verdadero, ¿no? Se queda en algo muy superficial. Por eso que a todos nos encanta el debriefing y bueno, nos parece tan importante.
Y bueno, Muy con bien. respecto a lo que me decías de mi experiencia, ¿no? Ya tú decías, algo te había comentado, el 2016 yo empecé a hacer simulación y de hecho empezar a hacer debriefing, en esa época, ¿no? Creo que todos hemos pasado por no conocer la estructura, por, digamos, tener distintos problemas al momento de realizarlo. Creo que en el tiempo se ha logrado avanzar muchísimo, ¿no? Yo trabajo en el área de pregrado principalmente. Hemos tenido oportunidades específicas para trabajar con posgrado, pero principalmente los alumnos de grado o de pregrado, ¿no? De la escuela de medicina principalmente es donde yo trabajo. Entonces sí, definitivamente la oportunidad y digamos ese estrés inicial de tener que hacer el debriefing y tener que seguir una estructura y qué sé yo, ha ido con el tiempo bajando, pasando, ¿no? Y a llegar ya a un momento que, digamos, la estructura va saliendo poco a poco y uno más relajado va viendo cómo llegar a los alumnos y cómo poder enfocar estos puntos importantes, ¿no? Entonces sí, me parece súper útil. Los alumnos la valoran también esta conversación posterior para su aprendizaje. Muy bien. Muy bien. O sea que el debriefing, según entiendo yo, y para ahí aclarar un poquito, tiene una estructura que es especial y un enfoque especial, ¿no? Y se diferencia de otros tipos de retroalimentaciones, o es un feedback más que le agregaron algunas cosas, o deriva, no sé, ¿qué me puedes decir de eso? Bueno, para eso te quisiera ver, justo tengo aquí una imagen que me gustaría compartirte, que dame un segundito que estoy, a ver, no, no puse compartir, aquí estamos. Bueno, justamente para hablar de la diferencia entre lo que es debriefing y feedback o retroalimentación, ¿no? Normalmente, las acciones que tenemos en la vida médica o en siendo estudiantes haciendo simulación nos van a llevar a tener algunos resultados. Y estas acciones probablemente se deben a todo el conocimiento previo y también a distintas cosas culturales, digamos que podemos haber escuchado, aprendido sin saber que las aprendemos, y a todo esto se le dice marco mental. Entonces nosotros tenemos ciertos marcos mentales que nos llevan a actuar de una u otra manera, no solamente en la medicina, ¿no? Eso lo estamos resumiendo o enfocándonos en la acción médica, pero esto de acá se presenta para toda la vida, realmente. Entonces, cuando nosotros, luego de ver los resultados, vamos a enfocarnos en las acciones, nosotros estamos haciendo una retroalimentación. Es decir, estamos haciendo un cambio o estamos queriendo hacer un cambio en la acción. Entonces yo voy a mi alumno y le digo, bueno, esto de acá creo que debes hacerlo de esta manera, no, esto estuvo muy bien por tal y tal, esto de acá deberías tratar de hacer estas características, estas cosas. Entonces le doy lo positivo y lo por mejorar. Yo hablo de la acción. Directamente yo estoy dándole las instrucciones y diciéndole cómo hacerlo. Eso de ahí es una retroalimentación. Cuando nosotros vamos más allá de la acción y tratamos de indagar cuál es el motivo, por qué es que esta persona actuó de esta manera, por qué es que, no sé, ventiló al paciente en vez de intubarlo, por qué le puso este dispositivo en vez del otro, ¿no? Hay distintas situaciones en las cuales nosotros tenemos preguntas por qué. Más allá de decirle, esto no debiste hacer, esto sí debiste hacer, ¿no? Nos vamos a buscar el por qué. Entonces tratamos de indagar cuál fue el motivo. Y cuando vamos profundamente, lo que vamos a buscar es hacer una reflexión, ¿sí? Y de esta forma poder tratar de llegar a los marcos mentales y poco a poco y en el tiempo podríamos cambiar estos marcos mentales, ¿no? Entonces es algo que se puede hacer más adelante. Nosotros, cuando hacemos debriefing, reflexionamos sobre los marcos mentales y tratamos de transformar el sentido de las acciones. Y cuando hacemos
feedback o retroalimentación, hablamos directamente sobre las acciones para modificar los resultados. Eso no quiere decir que una cosa sea mejor que la otra, porque se utiliza para distintas situaciones, ¿no? Va a depender de muchas cosas cuando yo utilizo retroalimentación, cuando yo utilizo debriefing, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo a un estudiante que estoy enseñándole un procedimiento específico, cómo intubar a un paciente, yo lo voy a retroalimentar, ¿no? Le voy a decir, esto se coge así, esto se hace así, no tienes que ver tal cosa y hacer la retroalimentación al momento de hacer el procedimiento. Ahí no hay mucho de explicar por qué lo hiciste así o por qué no. En cambio, cuando ya hay acciones más complejas, decisiones clínicas, ¿no? O algún otro tipo de acción, sí tendríamos que reflexionar y buscar los por qué se actuó de esa manera para tratar de entender y ver, pues a veces el marco mental es adecuado, a veces nos parece inicialmente que la acción no está bien, pero sin embargo sí puede ser que esa acción esté bien. Entonces, indagamos y escuchamos, ¿no? No hablamos tanto, sino indagamos y escuchamos y tratamos de entender y, bueno, dar también nuestro punto de vista, obviamente, ¿no? Y eso, bueno, es lo que diferencia la facilitación cuando hacemos debriefing de la retroalimentación o de la instrucción cuando hacemos retroalimentación. Bueno, esto era algo que quería compartirles, no sé Sí, no, está muy si bien. eso O ayuda. sea, ayuda un montón, verlo ahí ayuda un montón. Los límites, eh, Daniela, según tu experiencia, entre un debriefing y un feedback, ¿las fronteras están bien delimitadas o a veces hay zonas grises? No, yo creo definitivamente que hay zonas grises o que uno pasa de un lado al otro, depende de muchas cosas, depende a veces de la misma experiencia del facilitador o del instructor, depende de los alumnos, del nivel que tienes los estudiantes o los participantes del debriefing, ¿no? Va a depender hasta de las mismas respuestas, va a llegar un momento en que te va a tocar hacer algo de instrucción y otras veces vas a quedarte en facilitación. Entonces, sí, uno se va moviendo al momento de hacerlo, pero, o sea, tampoco es mejor dicho, tú puedes seguir la estructura y todo, pero no siempre puedes o debes necesariamente llegar a marcos mentales, ¿no? Como te decía, hay cosas más simples, ¿no? Y hay otras cosas donde sí vamos a buscar indagar un poco más. Entonces, yo creo que es de los dos, ¿no? De los dos que solemos hacer cuando hacemos debriefing, ¿no? Bien, perfecto. Eh, y de los elementos que componen un debriefing, o sea, hay muchos tipos de debriefing. Si querés hablar de eso y decirme cuáles serían los elementos que no pueden faltar en un debriefing. Ya, bueno, para empezar, para que haya un buen debriefing, tiene que haber habido una buena planificación, ¿no? Entonces, la planificación no solo del debriefing, sino de todo lo previo al debriefing. Entonces, uno empieza normalmente con un briefing y en el briefing uno genera este ambiente de seguridad psicológica o este contenedor seguro. Entonces, eso es lo primero que tenemos que establecer desde el inicio de la actividad o de la experiencia de simulación, ¿no? Tenemos que empezar a establecer este ambiente de seguridad sin juicio para que los participantes, primero que todo, puedan participar bien, no sentirse, pues, sentir miedo de ser juzgados y quizás no generar acciones durante su participación en la simulación, sino que sí lo hagan de forma correcta, ¿no? Puedan sentirse libres de hacerlo sin miedo. Y luego esta misma seguridad nos va a ayudar luego para hacer el debriefing. Entonces yo creo que una de las cosas que no puede faltar es justamente el ambiente, la seguridad psicológica o el contenedor seguro, ¿no? Otra cosa que también me parece muy importante es que tengamos claros los objetivos del debriefing, ¿no? Desde el inicio, ya desde el caso, y uno ya sabe en qué punto se va a centrar. Entonces, no puede ser simplemente una conversación sin objetivos muy claros o a ver qué va saliendo, sino que ya la actividad, la experiencia en simulación ya tiene un objetivo específico. Entonces, tratar de llegar a ese objetivo es centrarnos en
en temas relacionados a, y ir un poco dirigiendo el debriefing hacia eso, ¿no? Entonces, no olvidarnos, tener en cuenta y tener ahí en mente siempre los objetivos del debriefing. Y lo otro que también me parece muy importante es mantener la estructura, ¿no? Si bien es cierto, hay distintas estructuras de briefing, fases, hay distintos modelos que se pueden utilizar, ¿no? Mantenerlo, o bueno, conocerlo y mantenerlo te va a ayudar a generar una reflexión estructurada donde vas a ir, digamos, a veces cuando uno no sigue esa estructura, ¿no? Puede generar no necesariamente algo que sea tan completo, ¿no? Entonces sí es importantísimo poder hacer estas fases, ¿no? La fase inicial, que es la fase de emociones o descompresión de emociones, que es tan importante para que los participantes puedan un poco relajarse después del evento, ¿no? Luego de eso pasar a la descripción, un poco para ponernos todos de acuerdo de qué trató la simulación, ¿no? Cómo es que, y todos entender de qué caso estamos hablando, de qué se trató todo esto, ¿no? Ponernos de acuerdo en los pasos, en lo que sucedió. Finalmente, la fase más importante es el análisis, ¿no? Y eso de ahí es algo que no puede faltar definitivamente el tiempo necesario para analizar lo sucedido, ¿no? Lo que estuvo bien, también no solo centrarnos en los errores y lo que tendríamos que cambiar o mejorar y tratar de explorar o de reflexionar sobre eso, ¿no? El cierre también me parece muy importante. Entonces, realmente, el tener toda esta estructura, ¿no? Y mantener las fases va a ser muy importante para que pueda realizarse un buen debriefing. Perfecto. No caer en o sea, a medida que vamos avanzando en la fase, no volver sobre, ya terminamos el análisis, terminamos el análisis. Nos ponemos de acuerdo, lo consensuamos y seguimos, pero no volvemos ya en el cierre sobre el análisis, que eso pasa mucho también. Sí, sí, Eh, sí, sí. y lo que vos decís de los objetivos claros, evita que se transforme en una charla banal, una charla que no te lleva a nada positivo. Eh, Daniela, y de los modelos de debriefing, vos dijiste que hay muchas formas de hacer debriefing. eh, Ujú. ¿Cuál es el que a vos te gusta más? ¿Con cuál te sentís más cómoda? ¿Y cuál es el que habitualmente utilizás en tu práctica docente? Bueno, desde el inicio siempre he aprendido con el PEARLS, me parece bastante bueno, son las etapas que estaba mencionando ahorita, ¿no? Pero sí es importante saber que hay distintas estructuras, distintas eh, formas de hacer debriefing, ¿no? Y aquí, bueno, puedo mostrar algunas, ¿no? Hay fases o digamos estructuras de 3 fases o más cortas, que la mayoría habla de un análisis, que es como la parte más importante, ¿no? Y el PERS está aquí al centro, que es justamente el que utilizo yo y utilizamos más, digamos, en nuestro centro. Y realmente, claro, pueden haber muchas, pero cuando uno ya se siente cómodo, se entrena con una, normalmente es la que termina adoptando, ¿no? Y bueno, eso es sobre los tipos de estructuras de debriefing, ¿no? Si finalmente uno se queda con una de 3 fases o con el modelo 3D, qué sé yo, entonces nada, Bien, está súper bien y uno lo practica y ese es el que se queda, ¿no? bien, bien. ¿Y por qué te gusta el par exactamente? ¿Qué es lo que tiene el par que Creo te que parece lo que primero, es mejor que el resto, ¿no? no sé si mejor necesariamente, a mí me parece muy importante esta parte inicial de la reacción, ¿no? De cómo uno sale cargado de emociones, de estrés, digamos, de distintas situaciones que a veces uno pues en la cabeza está dale, que dale, que dale, que dale, que el error que tuve, qué sé yo, y que finalmente eso puede bloquear el aprendizaje, ¿no? Si uno no Bien, pasa por ese momento, o sea, lo siente, lo deja salir, entonces no va a poder seguir haciendo el análisis, no va a poder porque va a estar dándole y dándole vuelta a eso. Entonces sí es muy importante que pueda uno salir
demostrar digamos, decir lo que siente en ese momento, ¿no? Y un poco soltar ese sentimiento, esa emoción, para poder luego ya con más calma poder llevar a cabo todo este análisis. Sí, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Poder hacerlo. Bien. Y dentro del PER también existen muchas estrategias, ¿no?, que podemos usar en el análisis. eh, y esa es también me parece que es la virtud que tiene el PER, ¿no? Sí, 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 de todas Lo más maneras. importante Bueno, sería para vos afianzarse con un tipo con el que uno se sienta cómodo y explorar eso y utilizarlo, digamos, habitualmente, ¿no? claro, claro. Sí, yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Ya cuando uno conoce una estructura y va a empezar a trabajar con ella, y uno ya se siente muy cómodo. O sea, a mí me parecería muy raro entrar y no hacer esta primera fase, qué sé yo, ¿no? Es importante. Los mismos alumnos que ya vienen haciendo simulación con nosotros un tiempo, ellos ya saben de alguna manera las etapas, cómo siguen, y eso también los hace estructurar su pensamiento, su análisis. Entonces, nada, yo creo que si estás con un modelo y te va bien, ese es el modelo que te debes quedar, ¿no? No, Perfecto. Y tiene que ver un poquito con la experiencia de cada facilitador, ¿no? ¿Y el Plus Delta claro. lo utilizás? Sí, ¿Te parece sí, yo bien? creo que es bastante útil, sobre todo cuando tienes alumnos que son más novatos, ¿no? Entonces, a veces uno puede empezar o uno puede este, centrarse, pues, por ejemplo, en zona 2, ¿no? Puedes hacer un plus delta mucho más, o sea, una estructura mucho más simple, ¿no? Que estuvo bien, que puedes mejorar y no, y sí, definitivamente sí lo utilizamos. Yo creo que los chicos que empiezan a venir al centro de simulación, empezamos más con plus delta que hacer tanta profundidad o buscar pues muchos marcos mentales, porque finalmente la experiencia que ellos traen es bastante limitada, ¿no? En la parte clínica y qué sé yo, ¿no? Entonces sí, Perfecto. utilizamos mucho Plus Delta también. Buenísimo, buenísimo. Respecto de cómo tiene que estar organizada la sesión del debriefing, ¿vos le das alguna importancia? ¿Cómo están sentados las sillas? ¿Utilizás Codebriefer? ¿Cómo se posicionan los Codebriefer? Eso, no sé si podés Claro, hablar un poquito. claro, a ver, te cuento, en general tratamos de que sea, nosotros tenemos en el centro las salas de observación que son bastante amplias como para hacer este círculo, ¿no? Con las sillas y tratar de estar todos sentados a la misma altura, ¿no? Y estar todos, digamos, uno dentro de del mismo círculo, el facilitador dentro del mismo círculo para poder mirar a todos los participantes, ¿no? Y que todos puedan sentirse igualmente escuchados, ¿no? No poner otro tipo de estructura, ¿no? Si uno está parado en un aula, es muy distinto que si todos estamos sentados a la misma altura. Ya desde la actitud que uno muestra en ese momento ya es distinta, ¿no? Uno también puede sentirse más seguro en ese ambiente, digamos, que todos estamos como al mismo nivel, ¿no? Además de eso, bueno, si es que hubiera un codebriefer, ese codebriefer idealmente debería estar al frente mío el otro debriefer para que puedan de alguna manera comunicarse y también estar observando todo lo que va sucediendo, ¿no? Pero principalmente es eso, el estar todos a la misma altura, el hacer círculos, ¿no? Mantener este contacto visual, este contacto o este interés por todas las participaciones, también les mantiene la seguridad psicológica para que ellos puedan seguir expresándose y sobre todo porque ya desde el briefing ellos ya han tenido, digamos, toda la explicación de la confidencialidad, ¿no? Del ambiente de seguridad en el que están, libre de juicios. Entonces, todo eso también genera este clima bastante bueno para que la conversación se dé y fluya muy bien. Muy bien. Influye mucho en ese contenedor seguro, ¿no? Así Eh, es. y los factores que pueden
complicar o dificultar el desarrollo de un debriefing? ¿Cuáles, según tu experiencia, cuáles serían los más relevantes? Bueno, puede ser que, por ejemplo, contemos con poco tiempo, podría eso, o que la seguridad psicológica se haya roto, ¿no? Por algún motivo antes de empezar, ¿no? Este, a veces nos pasa mucho que, sobre todo, hay algunas personas que tienen como más miedo a exponerse, ¿no? Hay una resistencia ahí de querer participar, ¿no? Están un poco como cerrados o miedo a que sean juzgados. Entonces, depende mucho de la personalidad y sobre todo de ese desarrollo que se vaya dando en el tiempo, en las clases, en las mismas actividades, ¿no? Que uno ya pierde ese miedo. Pero ese miedo al juicio es algo que se puede presentar, a veces se presenta, ¿no? Entonces, sí es un problema que en algunos chicos vemos, ¿no? No, no es tan raro realmente, sí, sí lo vemos bastante. A veces también nos pasa que el tiempo por algún motivo ha quedado un poco corto, entonces quisiéramos, ¿no? A veces nos gusta tanto esta conversación que quisiéramos pues explayarnos y seguir conversando de los mismos objetivos, ¿no? Pero el tiempo queda corto, entonces el tener un tiempo limitado también hace que tengamos que ir a puntos específicos a escoger lo más importante, ¿no? No, no podemos abarcar todo, entonces eso también es un poco una barrera que podemos tener, ¿no? Bien, Y el bueno, tiempo, bien, perfecto. sí, No y sé, algo también más. me parece la misma formación que tenemos los docentes, ¿no? El tener poca experiencia o poca formación también puede generar que no se dé esta estructura o qué sé yo, y se puede afectar un poco el debriefing, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, bueno, no sé, mi institución somos bastantes docentes y cada vez es como entran mayor cantidad y bueno, tiene que haber toda una capacitación previa, una experiencia, ¿no? Como para ir poco a poco ya soltándolos para toda esta actividad, ¿no? Porque, claro, Bien, tú te lanzas a hacer un debriefing y un poco trayendo la experiencia clínica, ¿no? Tus marcos mentales y finalmente vienes a hacer una clase o vienes a hacer otra cosa y no se da el debriefing como debería darse, ¿no? bien. Debería haber una evolución de los, digamos, de los facilitadores nobles andamiada por los más veteranos, ¿no? O sea, Sí, eso lleva un tiempo como para también no dañar a los participantes, ¿no? Porque cada actividad de simulación o cada debriefing puede dejar huellas buenas o malas, ¿no? Lo que sí, sí, queremos es sí, sí, así es. que vuelvan y que se sientan tranquilos de volver, ¿no? Sí, ¿No? por Entonces, supuesto. Entonces sí, se hace ese seguimiento, se hace la capacitación, ¿no? Y cuando vemos que ya hay un poco más de experiencia o ya vemos que fluye muy fácilmente, entonces ya a ese docente se le deja más tiempo. Igual existe pues esta evaluación docente o evaluación de debriefing que hacemos también, ¿no? En algunos claro. momentos del ciclo o a docentes específicos como para poder ayudarlos en el desarrollo también, ¿no? Y poder ayudarlos en su desempeño. Bien. ¿Y qué rol jugaría en este caso de, digamos, el debriefing del debriefing, por ejemplo, para el desarrollo profesional de los instructores, ¿no? Así es, así es. Eso es muy importante cuando hacemos los cursos de capacitación, tratamos o hacemos bastante debriefing del debriefing. Es algo que nos gustaría poder hacer más de lo que hacemos actualmente. Es más, tenemos un proyecto para poder implementarlo de una forma más grande, ¿no? Hay, como digo, docentes específicos o actividades específicas donde se hace, pero todos al estar en poder hacer o recibir un debriefing de otro instructor, otro facilitador, realmente vamos a seguir desarrollando nuestras actividades. Esto es, como yo decía al inicio, es un aprendizaje continuo, ¿no? Y tenemos que seguir y tenemos que ir mejorando y ir
ir dándonos cuenta, ¿no? De estas oportunidades de mejora que se pueden presentar. Entonces, sí me parece importantísimo poder implementarlo, poder en algún momento poder contar con, por ejemplo, con un co-debriefer, ¿no? Que te pueda luego dar un feedback o si hay el tiempo, un debriefing también en la actividad y poder seguir desarrollando tus habilidades, ¿no? Bien, perfecto, perfecto. ¿Y eso puede hacerse inmediatamente o debe hacerse inmediatamente o puede postergarse a hacerse en otro Bueno, momento? El siempre, debriefing, el debriefing. siempre el debriefing va, cualquier tipo de debriefing va a ser mejor hacerlo cerca del evento. Bien, Ahora, lo que puede pasar también es que con la autorización del instructor, de los alumnos, se grabe el debriefing y luego se le pueda hacer un debriefing del debriefing en otro momento, pero lo ideal es que sea ahí cercano. El problema es que no cuentas con tanto tiempo entre grupo y grupo de alumnos como para dedicarte ese tiempo para hacer un debriefing. Por eso muchas veces lo que nosotros terminamos haciendo es un feedback y bueno, a veces quedan como después nos reunimos para verlo y ya ampliar un poco más, ¿no? El tema, pero no siempre se puede, ¿no? un Es como feedback a que nos veces, quedara. a veces un poco punitivo, pero bueno, Bueno, tratamos algo de, es algo, algo es algo. tratamos de no hacerlo así como punitivo, pero sí tratar de poder darles el feedback a los docentes, ¿no? Y bueno, cuando vemos que es algo un poquito más complejo, sí lo tratamos de abordar ya en otras actividades siguientes y qué sé yo, y hasta poder darnos tiempo de hacer un debriefing del debriefing, ¿no? Como para entender mejor. Bien, Pero sí. perfecto. Bueno, Daniela, muchas gracias. Y estamos ya casi terminando porque hemos abarcado, no sé si tenés algo que querés agregar a las preguntas que hemos hecho, pero nos quedaría la última, que es la pregunta, ¿no? De si realmente el debriefing mejora el aprendizaje. Hay evidencia de que tiene un impacto positivo en el aprendizaje y en la práctica clínica y por ende en la seguridad de los pacientes. Sí, sí, yo creo que sí, estoy convencida que sí. Ahora, esto se da en distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de la educación médica o en el aprendizaje en pregrado, ¿no? Sí se muestra que al exponerse mayor cantidad de veces a simulación, a debriefing, esto va a generar un aprendizaje más profundo. Entonces, sí, se va a generar mejores habilidades o mayor desarrollo de estas habilidades. En la parte ya de debriefing clínico también se ha demostrado, ¿no? El que los equipos de salud de distintas áreas críticas estén haciendo debriefing, ¿no? Ha generado mejoras también en distintos ya digamos a un nivel un poquito más alto, ¿no? De mejoras hasta en la mortalidad de los pacientes, ¿no? En la comunicación, trabajo en equipo, en habilidades técnicas y no técnicas. Entonces, realmente sí hay evidencia sobre esto. Sí, Bien. sí. Perfecto, perfecto. Bueno, con esto ya terminamos. Hay algunas preguntas que nos hacen acá algunos participantes. Pues, por ejemplo, ¿qué es lo peor que te pasó durante un debriefing? Bueno, esto ya es más personal o más tu experiencia. ¿Y Claro, cómo lo solucionaste? Si se puede contar. Por la que, confidencialidad, ¿no? claro, claro, pero bueno, vamos a ver, yo creo que han habido situaciones en las que, por ejemplo, algún alumno ha salido muy afectado de una simulación, ¿no? Ya sea porque esto se relaciona a algo personal, ¿no? Que a veces puede pasar y este alumno pues sale con una carga emocional muy alta, ¿no? Y no permite en ese primer momento que se haga un buen debriefing. Uno tiene que como dedicarle un rato o a veces recuerdo en ese momento pedí ayuda de alguien de mi equipo, ¿no? Para que lo contenga y para que pueda salir un momento. Le pregunté si prefería salir para poder seguir haciendo la actividad con el resto y bueno.
luego ya en ese momento sí se, este, se pudo ya luego reincorporar al debriefing, ¿no? Pero sí, Bien, bueno, ese tipo de cosas han pasado a veces, que no, no sí, sé, te complica. sí, te complican un poco. Puede, Y puede cuando, existir la posibilidad de incluso invitarlo a que se retire en caso de que no se logre resolver, ¿no? De que se retire el debriefing el participante. o sea, sí, en ese momento se le preguntó, ¿no? ¿Tú prefieres salir un momento? Y sí, bueno, yo salí con esta persona y luego vino alguien a contenerla y, bueno, a quedarse o acompañarla un rato. Y le dije que si deseaba luego podía volver a ingresar. Igual me quedé un rato con ella, igual hubo un tiempo que tuvimos que dedicarle a esto, ¿no? Para luego pasar a hacer Bien, el debriefing, pero sí, sí, yo creo que si es necesario, y va a depender de lo que, de cómo se siente esta persona, ¿no? Porque a veces puede haber este momento emocional fuerte, pero luego la persona ya como que, o el estudiante ya como que se siente un poco más tranquilo y se puede realizar todo el debriefing, ¿no? bien, bien. Preguntan, ¿qué herramienta utilizás para tratar de modificar un marco mental identificado en el debriefing? Bueno, usualmente hay una estructura que se utiliza bastante, es que la utiliza la escuela de Harvard, ¿no? Que es la molécula, que es digamos, esta estructura de vi, ¿no? Observé que pasó tal cosa, pienso, luego doy mi marco mental, o sea, qué es lo que yo pienso sobre esa situación, y luego le pregunto, ¿no? Me pregunto qué era lo que tú estabas pensando o por qué actuaste de tal manera. Entonces, de alguna manera, eso ayuda a poder indagar, es como una, no sé, una forma de poder abarcar algunas cosas, ¿no? Durante el debriefing. Entonces, sí, yo lo utilizo bastante, la verdad. Hay veces en que fluye la pregunta ya dentro de una conversación y simplemente indago. No tengo que hacer esta molécula, pero sí cuando quieres tratar un tema específico, ¿no? También puedes decir, bueno, yo vi tal cosa, ¿no? O como pasando a otro tema, vi que pasó tal cosa y así, Bien, ¿no? Yo creo que bien. eso me ayuda bastante. Sería la forma menos dolorosa de cerrar un gap, sobre todo o de modificar un modelo mental, sobre todo con un experto, ¿no? Sí, sí, bueno, con expertos, o con, digamos, ya personas con más experiencia, más años, el debriefing también es bastante distinto, ¿no? Es a veces un poco más difícil, porque, o sea, difícil desde mi experiencia, ¿no? Porque es cierto, vienen con muchos marcos mentales, entonces, o con mucha experiencia, mucha carga de que yo tengo la verdad, ¿no? Entonces uno tiene que igual mostrar, o sea, en lo bueno de esto, lo que me gusta es que uno muestra su marco mental, o sea, yo estoy con confianza abriendo, diciendo lo que yo pienso y queriendo escuchar y entender lo que tú piensas sobre esto que sucedió. ¿No? Entonces, yo creo que sí funciona bastante, ayuda, sobre todo en este tipo de participantes, ¿no? Bien, o sea, hay un proceso de evolución para poder hacer una buena molécula, ¿no? O sea, no, los principiantes por ahí se les va a complicar. ¿Qué opinamos Bueno, de sí. eso? ¿Eh? Sí, no, definitivamente. O sea, creo que todos, así como en la simulación, hemos aprendido del error, ¿no? Y nos hemos dado cuenta en qué momento se aplica y en qué momento no necesariamente vas a aplicar el debriefing, ¿no? Perdón, la molécula. Entonces, sí, 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 sí. Uno tiene que ir avanzando poco a poco y con la práctica, ir viendo, pues, y a veces sale totalmente natural, ¿no? Cuando uno lo hace frecuentemente, creo que hasta lo puede practicar con sus hijos, ¿no? Yo vi que le hiciste esto a tu hermano, pienso que, qué sé Claro, yo, hacerle y va, molécula a todo el mundo. funciona, funciona. Sí, Sí, está bueno. sí, sí, Y esa sería la escuela de Boston más que nada, pero la sí. escuela europea no es muy así
o sea, defiende otras posturas y no la molécula. No sé si vos Sí. querés, te gustaría hablar de eso ya. Ellos hablan de preguntas abiertas, preguntas circulares. eh, ¿Qué opinas de eso, Daniela? Bueno, o sea, hay distintas formas de llegar a, ¿no? O sea, uno puede indagar, puede llegar, plantear, digamos, yo quiero hablar de tal tema, ¿no? E ir directamente a ese tema. Puedes, igual mostrar, o sea, no tienes que seguir esa estructura, ¿no? Yo creo que hay distintas maneras. Yo no utilizo mucho la parte, o lo que me estás mencionando de la escuela europea. En esta parte, más practico y enseño, ¿no? Utilizar la La molécula. molécula. Bien, Sí, perfecto. pero también es cierto que muchas veces no se da la molécula, pero uno puede indagar. O sea, creo que ahí lo más importante es que uno tenga curiosidad, que uno Curiosidad. indague, que uno esté libre de juicio. O digamos, si bien es cierto, tú puedes tener, no sin juicio, sino con un buen juicio, ¿no? Tú puedes expresarle eso al alumno, pero es importante que tú sientas esa curiosidad genuina, ¿no? Y que no estés, y que ese sea el motivo por el que haces las preguntas, ¿no? Y bueno, Perfecto. escuchar más que hablar, yo creo que ese también es un consejo que a veces es Fundamental. difícil porque nos encanta hablar. Creo que a todos los docentes nos gusta hablar y a veces queremos pasar a, no sé, y más cuando eres principiante, ¿no? A dar una clase o a instruir, a dar indicaciones. Y lo que tiene que hacer uno es guiar la conversación, la reflexión, pero escuchar, mucho más es escuchar digamos, dejar que pasen esas pausas, estos silencios, tampoco, a veces uno quiere llenarlos también rápidamente, ¿no? Y Hay que bancarse el no, a silencio. veces sí, sí, es difícil, pero uno tiene que tener estos momentos también porque los chicos están pensando, reflexionando. Bien, bien. Perfecto. Gracias, Daniela. Otra, esto ya lo dije, lo creo que hablaste un poco, pero hay una pregunta sobre cuáles son las bondades, si vos podés comentar las bondades de realizar debriefing con un co-debriefer. Pero eso ya un poco habías hablado, pero bueno, está la pregunta, si querés Ya, agregar bueno, algo. yo creo que ahí el tener un co-debriefer te puede ayudar porque vas a tener otro punto de vista, ¿no? Sobre todo cuando son grupos grandes o cuando el contenido quizás que vas a abarcar no es tan de tu experiencia, ¿no? Entonces sí es importante tener a alguien que pueda ayudarte con el contenido, digamos, que tú no dominas totalmente. Entonces, sí puedes tener un experto en la materia, un experto en simulación, pero lo más importante es que tú puedas haberlo planificado bien, Bien, porque, o sea, el codebriefer tiene que saber comunicarse contigo hasta desde, no sé, los ojos y cómo vas trabajando y poder conocerse las dos personas, planificar cómo es que van a ir avanzando en las etapas. O sea, hay toda una planificación previa, ¿no? Yo no me lanzaría a hacer codebriefer así sin haber hecho nada, ninguna planificación o sin haber practicado, no, planificado, haber conversado con la persona. Cuando ya dos personas se conocen, ¿no? Y a veces pasa eso, tú trabajas con una persona un montón de tiempo, es claro, mucho más fácil hacer codebriefer con esa persona, ¿no? Entonces sí, definitivamente tiene que haber esa experiencia, esa práctica, pero sirve bastante, ¿no? Para esas situaciones bien, especiales, yo no lo utilizo de forma frecuente. Creo que tenemos grupos pequeños de alumnos. Trabajamos con 6 alumnos, máximo 8 en la simulación. Entonces, no nos parece necesario y bueno, tampoco es algo que lo podamos hacer en todos los casos, ¿no? bien. Y, y la comunicación entre los co-debriefers. Algunos dicen se sientan enfrentados para hacerse señas, tipo, pero la comunicación verbal, de reconocer que, no sé, que uno está con un problema o pedirle a su co-debriefer que siga a él, que le ayude, que le tire una mano, ¿es válido? Sí, claro, claro que sí.
claro que sí. O sea, no solamente lo no verbal, pero a veces lo no verbal también te ayuda, ¿no? Porque está, o sea, como que quiero participar o quiero decir esto, algo, no sé, levantas una ceja o las dos, no puedo levantar una, las dos, entonces la otra persona ya sabe que luego te va a dejar a ti seguir haciendo las preguntas o indagando o qué sé yo, ¿no? Entonces sí es importante esa comunicación no verbal que va, de alguna manera ayuda a que siga fluyendo, pero eso no quiere decir que no pueda haber esta comunicación directa, ¿no? O pedir ayuda entre las dos personas. Creo que desde otro Bien, punto de vista, no solo desde el lugar en que estás ubicado, sino desde tus mismos marcos mentales, vas a quizás verlo de otra manera y poder ayudar o apoyar en ese aprendizaje, bien. ¿no? Con los Aparte un participantes. poco también quitarse o sea, demostrar también que uno es falible, ¿no? Mostrarse vulnerable eh, o sea, también eso hace a que los participantes se Sí, muestren vulnerables o se sientan más cómodos, ¿no? claro, claro, definitivamente, ¿no? El tú mismo mostrarte tal como eres, ¿no? Desde mostrar tus Perfecto. marcos mentales también, ¿no? Es una parte de ser vulnerable, de poder dar esa seguridad o que el alumno también pueda abrirse, ¿no? Un poco. Bien, totalmente. Y utilizar ayudas cognitivas para la fase del debriefing cuando estamos empezando, ¿es válido? Sí, por supuesto, por supuesto. Ahí todavía lo he visto a Juan Manuel por ahí y Juan Manuel nos pasó hace un tiempo una chuleta, le decía a él, que era esta ayuda cognitiva, es válida. Es más, es válidas las ayudas cognitivas para todo en medicina, creo que lo utilizamos Perfecto. bastante Es el en mensaje, es el CRM y mensaje. todo, claro, obviamente, ¿no? Y uno ya cuando ya lo domina o lo conoce, ya no va a utilizar la ayuda cognitiva, pero sí es bastante útil. Bueno, buenísimo, Daniela, espectacular. Muy buena, muy, muy linda la charla. Preguntas ya no hay más. No sé si querés agregar algo, si no, ya te podemos Sí, liberar. La estaban verdad aprendimos preguntando, un montón. veo una pregunta que tiene que ver con la evaluación del debriefing, cómo evaluamos el debriefing. Si Sí, utilizamos el DASH, ya, lo hemos venido utilizando sobre todo el de evaluador, o sea, el docente evaluador, al otro sí, docente, lo utilizamos el DASH. Y para los alumnos utilizamos una encuesta que la pasamos por form, que tiene mucha base en el Dash, pero es un poquito más simple, ¿no? Pero también nos ayuda mucho, porque creo que cuando uno empieza a evaluar es que empieza a ver en qué cosas puede ir mejorando y todo. Entonces sí, hacemos bastante evaluación y nos parece muy importante poder seguir evaluándonos, ¿no? A todos. claro, Los docentes totalmente. conocen la herramienta, entonces ya saben cómo se les va a evaluar y cómo deben trabajarlo. Bien, bien, perfecto. Hay otra pregunta. ¿Qué tan personalizable puede llegar a ser el debriefing? ¿Es recomendable la personalización del mismo? Mm, bueno, Bueno, yo entiendo que así uno personalice, porque va a depender un poco entiendo que se refiere a cuando tú interactúas con una persona o con un participante específico, ¿no? No entiendo muy bien a qué se refiere, porque si te refieres a yo creo que cuando sí, yo estás. creo que me parece que eso sería, no, yo también lo entiendo así como vos. Si no sé, Juan Manuel Rodríguez, si querés ampliar o aclarar un poquito la pregunta, pero O es, sea, normalmente, claro, tú vas a personalizar, digamos, la experiencia con el participante. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho vas a seguir la estructura del debriefing y todo, van a haber momentos, ¿no? En que vas a este, tener, digamos, alguna forma especial. Creo que por ahí te refieres a hablar con ciertos participantes, los vas conociendo en el tiempo, ¿no? A veces hacemos ciclos completos con ellos, entonces ya tenemos un conocimiento mayor de estas personas, ¿no? Entonces sí, pues se puede personalizar un poco, ¿no? Pero realmente no, o sea, no es tan personalizable en general. Yo creo que este,
sí, no lo realizo mucho, pero sí entiendo que pueda ser necesario en algunos casos, ¿no? Bien, Y también es importante, creo que eso no lo dije, que todos puedan participar, ¿no? De hecho, nos vamos a centrar un poco más en eso. los que estuvieron en la experiencia de simulación, pero los que estuvieron de observadores también pueden participar y también nos van a dar bastante información y sus puntos de vista y todo, que va a ser muy valioso para consolidar el aprendizaje, ¿no? Entre todos, todos deben participar. Bien. Los confederados también. Sí, por supuesto. Bien. Hay otra pregunta de Sandro Cano. Así como tuviste un debriefing difícil, ¿cuál desde tu experiencia fue uno de los mejores o donde las condiciones fueron las más adecuadas? El Mm. mejor debriefing. Bien. Este, en general creo que cuando uno logra el objetivo, ¿no? Y las cosas fluyen muy bien, uno termina pues con una sensación de que sí realmente se logró, ¿no? No tengo uno específico, realmente, por lo menos alguno que recuerde ahora, este, pero sí, o sea, es esa sensación, ¿no? Que uno tiene que realmente pudo lograr este pequeño cambio, este pequeño granito o pequeño cambio en el modelo mental, porque sabemos que no es que vas a hacer una simulación y vas a tener un debriefing y ya cambiaste lo que Claro, piensas, es algo que se va dando poco a poco en el tiempo, ¿no? Y estos momentos donde lo logras y sientes que todo ha fluido muy bien es algo importante, pero la verdad no recuerdo ese surgió la momento magia, especial. donde surgió la magia. Así Lo es. sentiste ahí. Bueno, no sé, creo que ya no veo más preguntas. No sé si vos tenés algo más Eh, para agregar. Ya no- Me parece que hemos abarcado la mayor casi parte. lo más importante, ¿no? Espero, espero que no haya más preguntas porque haya quedado claro algo de lo que hemos venido conversando hoy. De Yo hecho, creo que sí. bueno, Eh, agradezco mucho la invitación del día de hoy, no, Félix. no. Nosotros te agradecemos a vos, Daniel, y la verdad, por mi parte, me parece que estuvo muy, muy buena la charla. Como bien vos dijiste, este es un tema gigante que es para varias charlas, pero creo que se habló mucho y se trataron muchos tópicos, ¿no? Del tema. Así que bueno, te agradezco mucho de parte de todos los miembros de la Comisión de Educación en Línea de FLASIC. Muchísimas gracias, Félix. Y Y muchas a todos gracias a los todos. que se tomaron un tiempo para estar acá con nosotros también, muy agradecidos. Y bueno, y los jueves, todos los jueves tratamos de hacer alguna actividad, así que los esperamos. Excelente. Muchas gracias. No, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Daniela.